Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con la sexta clase de nuestra materia, Psicología Médica, y en esta sexta clase vamos a ver nosotros el tema que nos corresponde con respecto a la homeostasis psicológica y los mecanismos de defensa. Vamos a estar viendo qué es la homeostasis, su postura y los mecanismos de defensa y su funcionamiento dentro del comportamiento del ser humano. Okay, aquí este es un tema un poquito, bueno, es importante al igual que todos los que nosotros hemos venido manejando, pero pues nos van a dar cierta información que pues nos va a ser muy útil. Información que incluso podemos aplicar a nuestra vida diaria y en nuestro conocimiento acervo cultural, ¿vale? Vamos a ver primero en un primer momento que la homeostasis está considerada como el conjunto de fenómenos de autorregulación. Esto quiere decir que es la constancia o sí, constancia o la regularidad, por así decirlo, en la composición de las propiedades del medio interno de un organismo. La homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de mantenerse equilibrado y de no dejar que ciertas patologías o cierto tipo de malestares lo afecten. Si lo vemos desde un punto de vista neurológico, es como la plasticidad cerebral, ¿no? Cuando una neurona muere o deja de funcionar, otra se hace cargo de las funciones que ella tenía y eso se llama plasticidad. Imagínense que la homeostasis, en este caso en el organismo, se refiere más o menos a esta parte también en la que se trata de mantener un equilibrio entre el funcionamiento de todos los organismos, los órganos internos y todo el sistema, ¿vale? Entonces, son fenómenos de autorregulación, o sea, cosas que suceden en nuestro cuerpo para mantenernos en equilibrio constante. Este término de la homeostasis fue propuesto por Walter Bradford Cannon, un fisiólogo estadounidense, por ahí de 1933, más o menos. Eh, él mencionaba que los desequilibrios internos pueden darse en el plano físico y en el psicológico, y les llamó necesidades. Si se dan cuenta, en el tema anterior donde vimos los modelos explicativos de la psicología, hablábamos del humanismo y ahí hablábamos sobre las postulaciones que hacía Abraham Maslow. Va un poquito de la mano esta parte con el sentido de las necesidades. Eh, si nosotros no cumplimos estas necesidades, nos van a generar un malestar tanto físico como psicológico y nosotros tenemos que tratar de llegar de un escalón a otro cumpliendo estas necesidades fisiológicas para lograr mantener una estabilidad. Es similar la postura, pero está vista desde la parte del individuo internamente, ¿no? O sea, de su componente o de su equilibrio orgánico. Vamos a ver también que él mencionaba que la vida de un organismo puede definirse como la búsqueda constante de equilibrio entre sus necesidades y su satisfacción. Siempre vamos a estar tendientes a buscar el cambio, a buscar el beneficio, a no estar en la patología o en el malestar. Vamos a tratar siempre de satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, emocionales, psicológicas, de autorrealización, de autorreconocimiento. Siempre vamos a estar buscando eso. Entonces él mencionaba que los organismos, que un organismo vivo puede definirse como esto. En la biología se menciona algo de que el origen el objetivo de los organismos o de los seres vivos no es el desarrollarse o la procreación, sino la autorrealización, ¿vale? En este sentido vamos a tomar en cuenta esto. Hay tres tipos de homeostasis. Vamos a ver en esta lámina que nos menciona que frente a las interacciones que el organismo mantiene con el medio ambiente en el que se encuentra, se pueden identificar estos tres tipos, ¿vale? El primero es la regulación, la evitación y la conformidad. Les voy a dar ahorita la definición concreta de cada uno de ellos y posteriormente vamos a ver un ejemplo. El primero de regulación nos menciona que ante una modificación en el ambiente, el organismo dispara acciones
compensatorias para mantener el ambiente interno medianamente o constantemente estable. La regulación nos va a ayudar a que, dependiendo, un ejemplo, el cambio de clima, la temperatura, las condiciones ambientales, el organismo se va a regular de acuerdo a lo que necesita. Vamos a poner un ejemplo como los perritos, ¿no? Los perritos están en la calle, hace mucho calor y lo que hacen ellos es sacar la lengua para poder regular su temperatura, ¿no? Entonces, para no llegar a un estado de shock donde se pueden deshidratar, tienen que hacer esa modificación o tienen que hacer esa conducta. En el ámbito de la evitación, aquí podemos ver que esto va un poquito más a la parte conductual. Nos menciona que este proceso de equilibrio busca reducir el impacto de las transformaciones del ambiente en el organismo a través de mecanismos de escape comportamentales. Ojo, comportamentales, por eso decía que es como más conductual. Para evitar cambios ambientales, temporales o ambientales, ¿no? Lo que nosotros vemos aquí, que es como comportamental, no se refiere a que una vez que nosotros nos hemos dado cuenta que quizás va a llover, nosotros vamos a tratar de irnos abrigados a la calle, ¿no? Si vemos que hay mucho sol, nos vamos a poner bloqueador solar. Si vemos que a lo mejor va a ser frío, pues nos tapamos. Si vemos que a lo mejor al lugar a donde vamos va a estar, corremos riesgo de, no sé, pisar un camino pedregoso, pues con nuestro comportamiento va en función de irnos protegiendo de todo eso. Nos vamos a llevar unos zapatos, algo adecuado para la situación a la que nos enfrentemos, ¿no? Y luego en un tercer momento, otro tipo de homeostasis es la conformidad. La conformidad, pues, nos dice que durante el proceso de equilibrio los organismos cambian a la par de las modificaciones que se registran en el medio ambiente. Lo que hace es como adaptación, ¿vale? La conformidad va un paso, va como mencionando esto, que lo que buscamos o lo que busca el organismo es adaptarse, adecuarse ¿cómo se llama? Adecuarse a lo que el ambiente le está ofreciendo. Vamos a ver estos ejemplos. Eh, en el primero vamos a ver la respiración. Vamos a ver que como la respiración es una actividad que se realiza de forma involuntaria, el sistema nervioso debe intervenir para mantener su equilibrio. Así se garantizan los niveles de oxígeno que el organismo necesita para mantenerse vivo. La respiración, pues bueno, es un ejemplo básico de homeostasis, pues nos da eh, trata de mantener esa parte de la oxigenación y que la respiración tenga, bueno, sí, para la redundancia, el cuerpo tenga el oxígeno que necesita para que sus células se mantengan vivas. Otro ejemplo básico de homeostasis es la transpiración. En este ejemplo podemos ver que en este proceso se registra la secreción de sustancias líquidas sobre la piel, lo cual la evaporación de estas sustancias ayuda a que el organismo se refresque y reduzca el incremento de la temperatura interna. Lo que nosotros decíamos, igual que el ejemplo del perrito, pues que sí necesitamos mantener regulado toda la temperatura, ¿no? También luego el otro es la regulación de la presión arterial. En este caso el equilibrio se produce a partir de una señal que el corazón le manda al cerebro luego de detectar algún cambio en la presión arterial. Si la presión es muy baja, el corazón deberá acelerar su ritmo cardíaco y si es muy alta, deberá disminuirlo, lo cual a nosotros nos va a dar la capacidad de no entrar en algún estado de shock o entrar en un estado de caos. Aquí, si se dan cuenta, hay una conjunción muy viable entre nuestros organismos y todo lo que tiene que ver con esta parte de las señales que nuestro cerebro le manda a nuestro cuerpo para que siga funcionando. Hay algo en la homeostasis psicológica como tal, dice, es el equilibrio entre las necesidades y su satisfacción, ya lo habíamos visto, lo que decía acá, ¿no? Eh, Va a tratar, nosotros lo habíamos visto como circuito de compensación o en parte de la psicología habíamos visto que las necesidades deben de satisfacerse para poder nosotros seguir evolucionando.
Nos menciona aquí que también cuando las necesidades no son satisfechas se produce un desequilibrio interno, por supuesto, nos va a generar frustración, nos va a generar alguna situación orgánica. Vamos a poner un ejemplo de las satisfacciones básicas que decía Maslow, que tiene que ver con la parte de la alimentación, el descanso, todo lo que el organismo necesita básicamente para sobrevivir, ¿no? Entonces, si estas necesidades no se satisfacen, se produce el desequilibrio, lo cual puede traducir como enfermedad. El ser humano busca alcanzar el equilibrio a través de conductas para poder satisfacer dichas necesidades. Desde el punto de vista psicológico, todo va a ser a partir de conductas. Si nosotros no logramos que esta homeostasis se dé de una manera eh, efectiva, vamos a tener problemas. Es por eso que nosotros hacemos cualquier tipo de acciones para poder mantener nuestro equilibrio, en este caso el ejercicio, la buena alimentación, el descanso, las buenas relaciones interpersonales, los pensamientos positivos, que también pueden ser parte de esta homeostasis o de esta capacidad para regular nuestro estado de ánimo. Tenemos también aquí, vamos a ver que la importancia de la homeostasis es que gracias a que la homeostasis aspira a la búsqueda del equilibrio, es que los organismos no entran en estado de caos. Si nosotros logramos mantener una estabilidad, logramos mantener un compromiso, bueno, no un compromiso, logramos mantener ese equilibrio entre todas la parte conductual, todas nuestras acciones y toda la parte de nuestro organismo, vamos a evitar caer en la enfermedad. En algún momento de la clase vamos a estar viendo estas afectaciones de la salud y lo que aquí corta estamos viendo en esta lámina como caos, que es el desequilibrio, el desajuste algunos órganos internos, ¿no? Desde este punto de vista también podemos ver que muchos de los ajustes físicos vienen derivados de desajustes emocionales o de procesos psicológicos intrapsíquicos que no se llevan por buen camino, que no se manejan bien, lo cual provocan que haya este desequilibrio, ¿no? También lo podemos ver porque habíamos visto también en el modelo del biopsicosocial la importancia que tiene el cerebro y sus funciones para poder adaptar al ser humano. Una vez que ya tenemos esta homeostasis que tiene que ver con la parte orgánica, podemos entrar a esta parte que es los mecanismos de defensa. Aquí es muy importante que nosotros podamos obtener eh, ¿cómo se llama? Esta información, porque estos mecanismos de defensa vienen precisamente de la parte de nuestros procesos psicológicos y en algún determinado momento es hasta cierto punto inconsciente. No somos conscientes de esas situaciones que nosotros estamos llevando a cabo o que nosotros estamos realizando. Sino hasta cuando vemos a un especialista derivado de algún problema o alguna situación que tenemos, donde nosotros podemos alcanzar el entendimiento de que estamos en una situación pues un tanto desajustada en tanto nuestro comportamiento. Aquí tenemos dos premisas, que es las estrategias de afrontamiento y los mecanismos de defensa. Ponemos esta confrontación porque las estrategias de afrontamiento precisamente son de carácter conductual, son la forma o las habilidades que nosotros desarrollamos para que nosotros desarrollamos para resolver los conflictos. Aquí tengo un texto de un libro que se llama Habilidades para la Vida y nos dice que el manejo de problemas y conflictos, que se ve como estrategias de afrontamiento, nos menciona que saber confrontar y gestionar diferencias, creando y usando mecanismos basados en el cuidado propio, ajeno y colectivo, los problemas y conflictos son oportunidades de cambio y crecimiento cuando se les maneja con flexibilidad y creatividad. Esas son las estrategias de afrontamiento, van más encaminadas a la parte conductual a través de un conocimiento, de una enseñanza. Los mecanismos de defensa, sin embargo, están relacionados con procesos intrapsíquicos. Los mecanismos de defensa también fueron propuestos en algún momento por la teoría de Sigmund Freud, el cual mencionaba que si no existieran estos, nosotros no podríamos adaptar nuestro psiquismo a la vida cotidiana.
Las estrategias psicológicas son estrategias psicológicas inconscientes para afrontar la realidad y mantener el equilibrio. Tienen que ver con el yo. Recuérdense que el yo tenía una situación que nos mantenía en la parte ¿cómo se llama?, de la realidad. Trabajaba con el principio de la realidad y mantienen un equilibrio. A pesar de que están sujetas a la parte del sentido de la realidad, de esta parte consciente, en el intro o dentro de nuestro proceso intrapsíquico no se mantienen así, se mantienen de forma inconsciente, surgen, es como las emociones, solamente se dan, no son que nosotros las provoquemos, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de ahí de una premeditación y pues eso es todavía más grave porque está haciendo que nosotros manipulemos cierto tipo de situaciones. Su objetivo es proteger la mente, por supuesto, siempre es una cápsula, un escudo frente a los embates de la sociedad o de las situaciones socioemocionales que estamos viviendo del exterior. Dan refugio frente a una situación a la que uno no puede afrontar en determinados momentos. Eso es lo que nos va a dar. Los mecanismos de defensa, por tanto, cuando se usan frecuentemente, aquí vamos a ver estos mecanismos de defensa patológicos. ¿A qué se refiere? Que cuando se usan constantemente, nos conducen a un comportamiento inadaptado, ¿no? Que afecta la salud física y mental porque nosotros los estamos sobreexplotando. Hay que entender aquí que los mecanismos de defensa tienen mucho que ver con esta parte del cuidado, pero pueden estar existiendo y pueden salir así como de forma intermitente, de acuerdo a las situaciones que se nos están presentando. Si no se dan de esta forma, y son más constantes y en determinado momento nosotros los sobreexplotamos, se convierten en un malestar patológico que nos puede llevar a la desadaptación o a la inadaptación a las situaciones socioemocionales o al mundo que nos rodea. De ahí es donde se generan las patologías o donde se generan más trastornos psicóticos, porque podemos provocar una sobreexplotación y eso nos va a llevar a tener conflictos con las demás personas por lo mismo que les estamos sobreexagerando. Ahorita vamos a ver cuáles son los mecanismos de defensa principales y eso nos va a dar un poquito más la idea con respecto a esta parte que les menciono, que tiene que ver que ver con esta parte de cuando nosotros lo sobreexplotamos o algo. Vamos a ver que los mecanismos de defensa, el primero tenemos un mecanismo que se llama de compensación. Este mecanismo de compensación consiste en silenciar un sentimiento de inseguridad exagerando un rasgo real deseable. Lo que trata de decir la compensación es que nosotros, al momento de que tenemos una sensación negativa o nos sentimos mal frente a una situación ambiental, eh, exageramos o tratamos de poner por encima de todo, compensar esa inseguridad con otra característica propia, sobre exagerándola, ¿no? Una persona que dicen que a lo mejor dime de qué presumes y te diré de qué careces, va encaminado como a esto en la compensación. Siempre vamos a tratar de mantener ese equilibrio, exagerando alguna cualidad que aunque sea pequeña, nosotros la sobreponemos para que esta pues llegue a compensar esa parte en donde nos sentimos vulnerables, ¿vale? Luego sigue el de la identificación. Aquí podemos ver que las personas establecen una relación entre ellas mismas y otra persona o algún grupo en, para evitar un sentido o un pensamiento incompetente. Siempre vamos a tratar de buscar la identificación con nuestros pares o con personas que nos van a dar seguridad o que nos van a dar autodefensa en situaciones donde posiblemente nos sintamos desvalidos, ¿no? Entonces, este sentido de identificación es lo que nos lleva a elegir el equipo de fútbol, elegir la música que queremos, porque es lo que nos va a dar hasta cierto punto seguridad, ¿vale? Luego seguimos con la racionalización. Aquí en este proceso es una forma sutil de negación
en la que nosotros a través de, vamos a buscar racionalizar las cosas de forma de que no las veamos como son en su naturaleza, sino que les vamos a tratar de buscar un significado muy, muy, muy objetivo para compensar lo que nos están generando. Se comprende que está amenazado, pero se designa del problema, se desliga del problema analizando y relacionándolo casi como si se relacionara con otros sin afectarnos emocionalmente. Dice, la persona se da a sí misma explicaciones que no son verdaderas, pero que le sirven para convencerse de que algo, de convencerse de algo y evitar aquello que le crea ansiedad. Se va a tratar de decir o de explicar las cosas de una forma racional para poder para poderle dar una explicación al sentimiento que está teniendo o a la situación que está teniendo. Siempre va a tratar de, cuando utilizamos este mecanismo, de darle una respuesta lógica para que los estragos de los sentimientos que estamos teniendo no se den de forma tan fuerte, ¿no? O sea, no nos afecten demasiado. Luego tenemos el de la represión. Aquí probablemente es el mecanismo más frecuente que utilizamos nosotros, y en este pues se bloquean todas las sensaciones y recuerdos de una forma obvia. Mediante este mecanismo todo lo que le molesta al sujeto a nivel consciente se reprime. Es decir, que todo lo que nosotros estamos teniendo estamos sintiendo, lo tratamos de guardar. Lo que nosotros, la represión lo que hace es que las emociones las vayamos conteniendo de forma de que no salgan a la luz y no se expresen, lo cual nos puede generar en algún momento malestar. Como nos dice aquí en este mecanismo, todo lo que le molesta al sujeto a nivel consciente es reprimido, es decir, se repliega al subconsciente y de esta manera se saca de la conciencia las ideas y recuerdos que provocan ansiedad, lo que nos genera un mayor alivio. Nos vamos a encerrar y enconchar en nuestras necesidades, nos vamos a, digo, en nuestras propias barreras, vamos a poner como barreras para poder hacer esto, para poder mantenernos en equilibrio. El siguiente mecanismo es la proyección. En la proyección, las personas reconocen eh, con mucha facilidad y exageran las características personales de los demás que a ellas les agradaban y que no las ven en sí mismas. En la proyección nosotros vamos a utilizar una parte que se llama el espejo, en donde nosotros vamos a tratar de justificar con los comportamientos o cualidades o características que tiene otra persona nuestras deficiencias. Este mecanismo de defensa reduce la ansiedad que produce tener que hacer frente a características personales amenazantes. También se da cuando se le atribuyen a otras personas cualidades propias que no se desean, con lo cual localizamos fuera de nuestro ser el conflicto. Con este de la proyección, nosotros tratamos de imprimirle a la otra persona características que hacen que nosotros nos regulemos, porque lo que hacemos es tratar de lo que decimos, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? El poder decir que, pues no soy el único al que le está pasando esto, no soy el único que reprobó, no soy el único que, si todos lo hacen, entonces nosotros tratamos de hacer esta proyección hacia las otras personas para evitar que nos genere malestar y sentir alivio en nuestro estrés. La negación de la realidad es también otro mecanismo de defensa. Este por lo regular se da cuando existe algún tipo de duelo, sobre todo cuando tenemos pérdidas y ahí es donde surge este mecanismo de defensa. Es la negación, no reconocer una realidad dolorosa y amenazante, algo que no pasó. Por lo regular, cuando esto se sale de control, ya habíamos visto que había una homeostasis patológica, cuando esto se sale de control por lo regular,
hay lagunas mentales que generan al ser humano ese bloqueo de esas situaciones emocionales que ha vivido, que en su momento le pudieron haber hecho caer en algún problema emocional más grave, en alguna patología. Significa oponerse a reconocer la existencia de experiencias desagradables de las que se está consciente para protegerse a sí mismo. Es un engaño a sí mismo. Como les decía, pues vamos a tratar nosotros a través de la negación de la realidad, pues tratar de decir, no, no, no está sucediendo. Pero les digo, hasta cierto punto es parte de un proceso psicológico y es parte de un mecanismo que se da muy, muy frecuentemente en esta parte de los duelos, ¿vale? El otro mecanismo de defensa que tenemos nosotros aquí es la disociación. La disociación es un mecanismo de defensa psicológico en el que la identidad, la memoria y las ideas, los sentimientos y las percepciones se han separado del conocimiento consciente y no pueden ser recuperados o experimentados de manera voluntaria. Tratamos en este mecanismo, lo que hacemos es de que apartamos esos pensamientos, esas ideas negativas de nuestra mente consciente y las dejamos guardadas como en la memoria, donde nosotros no podemos acceder directamente. Este mecanismo, por lo regular, no vemos afectaciones de la disociación porque es muy complejo el poderlas entender y poderlas estudiar, ¿vale? Sin embargo, pues sí existe este mecanismo. El siguiente mecanismo es la sublimación. Este es uno de los más comunes que utilizamos. Se caracteriza por ser un mecanismo de defensa maduro. Esto es que la persona busca la manera más sana de satisfacer sus deseos por medio de realizar cambios de este por otros muchos más accesibles o aceptables. La sublimación no es otra cosa más que pasar de una conducta socialmente no aceptada a una que es socialmente aceptada. Nosotros lo hemos visto que este mecanismo lo utilizan mucho los artistas. Muchos de los cantantes, compositores, pintores que tienen trastornos de la conducta o trastornos psicóticos utilizan este mecanismo de la sublimación para lograr que no les afecte tanto en sus, sí, para buscar que no les afecte tanto en su vida diaria. Entonces tratan de pasar de esos pensamientos negativos que tienen o de esas situaciones psicóticas que tienen, las pasan a algo que es socialmente aceptable. Si yo tengo deseos de muerte o ideaciones suicidas, a lo mejor a través de un libro, del escrito, de la composición de una canción, puedo yo pasar ahí, hacer esa gestión de un lugar a otro, donde no se vea tan mal mi patología, ¿vale? En la introyección podemos ver que este mecanismo es por el cual una persona incorpora elementos de la personalidad de otra y hace propios rasgos y características pertenecientes a otro, de modo que lo hace que las perciba como uno mismo. En la introyección lo que nosotros hacemos es traer hacia nosotros mismos características de una persona que a lo mejor no tiene miedo a hablar en público y tratamos de hacerlo como, no, yo tampoco tengo miedo a hablar en público y tomamos características que no tenemos, pero nos basamos en la otra persona. Aquí ponemos el ejemplo, hay un ejemplo por ahí, una imagen, no sé si la hayan visto, de un gatito que se ve al espejo y ve un león, ¿no? O sea, pues realmente su realidad es que no es un león, sin embargo, él se percibe como tal porque se atribuye esas características. Luego tenemos el desplazamiento, el cual es la condición en la cual no solo el sentimiento conectado a una persona o hecho en particular es separado, sino que además ese sentimiento se une a otra persona o hecho. Lo que nosotros hacemos es una situación que nosotros estamos teniendo negativa, la transmitimos a otra, la desplazamos. Es como cuando decimos, un ejemplo, la infidelidad. En psicología, la infidelidad, cuando una persona en las relaciones de pareja está diciendo duro, 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 es que me estás engañando, es que me estás siendo infiel, con quién estás hablando, seguramente estás con otra persona, lo que hace es que la situación que está haciendo él mismo, trata de desplazarla al otro, atribuírsela al otro para no sentir tanta culpa,
porque en el momento de que quizás la otra persona se esté cometiendo la acción, él va a sentir alivio ¿cómo se llama? En su estado de ánimo. Tenemos otro que es de la fantasía. Este mecanismo sería algo parecido a soñar despierto, por así decirlo, es dar rienda suelta a las ideas, a las emociones, toda la parte creativa que tenemos, y de aquí se derivan muchos trastornos que tienen que ver con la mitomanía, la mentira, el engaño, porque pues desde aquí podemos ver que se crea un mundo que es inexistente y pues se usa como válvula de escape, ¿no? Para enfrentar la realidad que muchas veces las personas no lo tienen. Nosotros podemos ver en las pruebas proyectivas que hay situaciones donde, de acuerdo a los cuadrantes que utilizan en las hojas los pacientes, podemos ver que la fantasía se hace presente en ellos. Es uno de los mecanismos que nosotros ya hacemos. El mecanismo de la regresión, en las personas regresan, lo podemos ver principalmente en niños o en adolescentes, que se da a todas las edades, pero se da principalmente en esas edades. Las personas utilizan este mecanismo de regresión para volver a una etapa de su vida en la que se sentían plenamente seguros o en una zona de confort, por decirlo, cuando están ya en el matrimonio, casados, o cuando están, tienen que cambiar de residencia porque ingresaron a otra escuela, las regresiones emocionales nos llevan a tratar de buscar ese lugar donde en un momento estábamos felices o contentos, o donde teníamos menos exigencias del mundo, menos responsabilidades. En los niños lo podemos ver como cuando se vuelven a chupar el dedo o pierden el control de esfínteres, tratan de regresar a un lugar donde se sentían amados, queridos o protegidos por los padres, ¿no? Entonces, este mecanismo de la regresión, pues bueno, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Son principalmente eso, regresar a una zona de confort o donde nosotros nos sentíamos completos o nos sentíamos a gusto. La formación reactiva, este es un mecanismo muy bueno, bueno, no muy bueno, pero es uno de los que más utilizamos. Dice, designa una forma conductual de negación en la que el individuo expresa con exageración e intensidad ideas y emociones que son lo contrario a lo que piensa. En la formación reactiva lo que trata de la persona, por decirlo, es tratar de dar una explicación o tratar de ir en contra de lo que está sintiendo, o de la emoción que está generando. Por decirlo, vamos a verlo aquí desde el punto de vista, las personas con deseos homosexuales reprimen esos sentimientos por no aceptarlos o no tener esa capacidad para poder afrontarlos, y lo que asume es una situación de hostilidad frente a las personas que sí lo hacen, o se expresa de ellos de una forma muy agresiva o compulsiva, ¿no? Trata de decir, habla de ellos como si fueran lo peor, pero la situación que está es que realmente él está utilizando la formación reactiva para hacer esa negación, porque él está sintiendo esos deseos, pero no tiene forma de cómo expresarlos. Entonces trata de hacer todo esto de como no se atreve a liberarse, a utilizar esa libertad, pues lo maneja de esta forma, ¿vale? Lo sobreexagera y está en contra de ello. Luego tenemos el aislamiento, que es el último mecanismo de defensa. Lo que se intenta mediante este mecanismo es huir de las situaciones de tensión. Ante una situación conflictiva, pues nosotros vamos a tender a aislarnos, a hacernos a un lado y hacer a un lado los sentimientos que esto nos provoca. Lo que hacemos este aislamiento va un poquito de la mano con la evitación. Entonces, si se dieron cuenta en los tipos de homeostasis que hay a nivel orgánico, ahí vimos que había la evitación, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta va aislado de una forma muy clara. Hasta aquí la clase de hoy, que tiene que ver con esta parte de la homeostasis y los mecanismos de defensa. De tarea,
yo se los menciono aquí, si no de todas maneras les voy a mandar el archivo. De tarea se queda el que puedan dar más ejemplos de los mecanismos de defensa que vimos aquí. Ya nos dimos cuenta que son muy importantes, que el hombre los expresa de una forma muy clara. Eh, vamos a ver que tenemos aquí en nosotros algunos ejemplos, son 14 mecanismos de defensa. Freud propone que hay más, pero estos son como los principales y de tarea se va a quedar que hagan un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Vale? Cualquier cosa, chicos, si tienen alguna duda, por favor, traten en el grupo del WhatsApp, ahí manden un mensaje, yo les voy a subir mi correo para que me manden ahí las dudas que tengan directamente o en mensaje personal y podamos ponernos al corriente con respecto a las tareas y todo lo que tenemos que compartir para poder alcanzar los objetivos de la clase. Pues bueno, esto es todo, que tengan muy buena tarde. Seguimos en contacto y estamos al pendiente de cualquier situación. Que les vaya muy bien.